Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video del canal Jo Entre Letras. Espero que estas fiestas la hayan pasado muy bien, que este año haya empezado bonito y pues estén rodeados de gente que los quiere mucho. Si no, yo les mando muchísimo amor. Ya por fin se acabó el 2020, que fue un año bien difícil, lleno de incertidumbre, pero hasta eso, en cuestión de lecturas, para mí fue un año súper enriquecedor y en parte se lo debo a la comunidad de BookTube, porque pues siempre está generando conversaciones y apoyando a la banda que llega. Y por eso quiero hacer este video, que es mi top de lecturas del 2020. Sé que el año ya tiene algunos días de haber iniciado, pero aún así quería hacer este episodio. Pues nada, solo quiero aclarar que los títulos no tienen un orden. Los voy a ir mencionando conforme se me fueron ocurriendo al momento de hacer el recuento y pues nada, ojalá lo disfruten mucho. El primer libro del que voy a hablarles es Como Caracol, de Alaíde Ventura, y yo considero que es un libro que se merece un video, un coloquio, toda una serie de conferencias para él solito, que aborda la relación entre nietos, más bien nietas y abuelas, algo de lo que sí se habla en la LIG, pero suele ser desde lugares comunes, como una etapa de reposo o de sabiduría absoluta. En ese sentido, la propuesta de Alaíde Ventura está llena de frescura y vitalidad, y en ella vejez y juventud exigen que se les escuche en un mundo más que nada adultocentrista. Otro de mis libros favoritos de este 2020 fue Los Desposeídos, de Ursula K. Le Guin. En este libro se problematiza una sociedad ultracapitalista en contraste con una anarquista, y pues Ursula K. Le Guin es una escritora maravillosa. Hizo que me explotara la cabeza porque constantemente está cuestionando estas dos posturas políticas sobre cómo organizar una sociedad. Algo que me gustó mucho de esta lectura fue la propuesta de organización social en Anares, sí, que es la sociedad anarquista, porque las personas se rotan los trabajos. Todos los trabajos, absolutamente todos los que son necesarios para que una sociedad funcione. Desde barrer la calle hasta hacer investigaciones en centros de estudio. Y eso me parece muy importante porque es un intento de evitar que ciertas personas se crean o de alguna manera se posicionen en un lugar de superioridad respecto a dicotomías como el trabajo intelectual y el trabajo manual. Como ya dije, fue una lectura que me explotó la cabeza y por lo mismo pienso que exige muchísimas relecturas, sobre todo si uno intenta como comprender varias, en mi caso, de los postulados científicos o de la terminología que utilizaba Ursula K. Le Guin. Llegó un momento en el que dije, ok, esta parte es de ciencia y no la voy a entender por completo. Me dejó con ganas de más, no solo de esta historia en particular, sino de más de ella. El siguiente libro del que quiero hablarles, pienso yo que también se merece todo. Es Ojos llenos de sombra, de Raquel Castro. En este libro creo que el tema principal es el futuro. Atari, que es la protagonista, se enfrenta a un dilema. Ella es música, toca el teclado, lo estudia y además toca en una banda representada por su hermano, y entonces ella tiene que tomar una decisión que va a cambiar pues el rumbo de su vida en todos los aspectos. Me encanta la manera en la que Raquel Castro abordó todas estas crisis de la juventud, que son el amor, la familia, quiénes queremos ser, a qué grupo queremos pertenecer, pero lo hizo desde un lugar que no suele ser común en la narrativa, y son las tribus urbanas de la Ciudad de México. Pienso que Ojos llenos de sombra no es solamente una novela sobre crecer,
sino también sobre la música y los lugares, las personas, todo lo que implica pues habitar la ciudad. Además, me encanta cuando la autora describe los paseos de Atari por el mercado del Chopo, las interacciones entre darketos, e incluso hay un choque con una morra ponqueta y me fascina. Es una historia que siento súper cercana a mí, no solo porque me hizo llorar y también me hizo carcajearme, sino porque la manera en la que Atari visualiza su futuro y toma la decisión que toma es ahora para mí como una guía o un mantra a la hora de pensar como en mi propio futuro y en el miedo que me da la incertidumbre. Y pues muchas veces en situaciones que de verdad me aterran o me han aterrado, pienso en esta historia, en confiar en mí, en mi intuición, en mí y en que todo va a estar bien. Quiero mucho a este libro. Ya que estoy hablando de libros que me conmovieron, es necesario mencionar Una ballena es un país de Isabel Zapata. Este libro tiene como eje central a los animales, su existencia en el mundo y su convivencia con los seres humanos. La verdad me la pasé llore y llore porque este planeta es milagroso y alberga tanta vida y de formas tan diversas que hasta la bacteria más pequeña es necesaria para que otros podamos existir. Y es que además es un libro que habla sobre los vínculos que creamos con otros seres, lo importantes que son estas relaciones. Y yo soy súper chillona para estos temas. Para todo, la verdad, pero para esto en especial. Otros dos poemarios que considero de mis favoritos de este 2020 son Dog Songs de Mary Oliver y Trenes de Ana Romero. El primero es un poemario que la poeta escribió para todos los perros que la acompañaron a lo largo de toda su vida. Y algo que rescato de esta obra es que Mary Oliver aboga mucho por respetar la naturaleza de estos animales que son al mismo tiempo compañía y libertad. Esto me llevó a pensar en cómo muchas cosas como el sector social, el entorno en el que vivimos, urbano o no, nuestra profesión y demás, determinan en gran medida cómo vemos y la manera en la que nos relacionamos con los animales. Por ejemplo, ella hablaba mucho de que no le gustaba ver a los perros con correas porque era como una manera de poseerlos y de como atraparlos y no dejar que fluyera esa naturaleza libre y salvaje de los animales, pero quienes vivimos en las ciudades sabemos que es muy peligroso que nuestra mascota no use una. En general es un libro lleno de ternura y belleza y calidez y pues si ustedes como yo han vivido gran parte de su vida o en este momento tienen animales o mascotas, pues pienso que este libro les podría gustar mucho. Trenes es un libro de poesía infantil del que siento que no se habla lo suficiente. Y pues cuando empezó la cuarentena aquí en México, muchas editoriales se unieron como a la iniciativa de liberar algunos de sus libros con la idea de que así se haría más llevadero el encierro. Y Ediciones del Naranjo participó de esta propuesta y en la plataforma de iBooks liberó muchos libros, entre estos Trenes de Ana Romero. Lo que hace la autora es tomar la metáfora del tren para hablar de emociones y sensaciones con las que a menudo tenemos que lidiar. Para mí este trabajo con las imágenes y el lenguaje fue un consuelo porque me ayudó a sentirme menos sola, me ayudó a pensar que así como yo hay muchas otras personas lidiando con sus propios trenes y además es cuando estamos a bordo de ellos que podemos conocer a otra gente que nos puede hacer más llevadero
o más placentero el viaje, o también más pesado, ¿por qué no decirlo? Algo que me gustó mucho de leerlo en digital y en la plataforma de iBooks fue que las ilustraciones estaban animadas y no sé, eso le aportó como una diferente perspectiva estética a mi lectura y además también le dio otro sentido al texto. No sé, era muy bonito. También quiero hablarles de El Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval. Luis Library me pidió que hiciera un video especial de este libro y no se me ha olvidado. Entonces no planeo extenderme mucho y solo voy a decir que considero que esta obra es esencial para entender la propuesta narrativa de Jaime Alfonso Sandoval y también para pues saber un poco cómo, bajo qué reglas se rige el Jaime Alfonso verso. Y también pues creo que si no conocen mucho del autor o quieren empezar a leerlo, esta es una excelente carta de presentación. Otro libro que leí este 2020 y me parece muy importante mencionar es Solo por ser mujer de, espero decirlo medianamente bien, Sol Se Mo. El libro también tiene su título en maya, pero ni siquiera voy a intentar pronunciarlo porque seguramente va a ser un desastre. Un tema o género del que casi no se habla en BookTube, ni en las escuelas, ni en ningún lado, es la literatura en lenguas indígenas. No sé si esté bien empleado este término, pero no se me ocurrió otra manera como de decirlo, perdón. Creo que la palabra que encaja o rodea a este libro es visibilización, no solo porque se habla de la violencia doméstica, sino porque se hace desde la posición de una mujer indígena. Es bien importante tener en cuenta que la violencia de género está atravesada por muchísimas cuestiones como es el sector social, la raza, la orientación sexual, etc. Y la lengua es también un elemento crucial si pensamos que el sistema judicial o como todo la Constitución, todos los documentos judiciales de este país están escritos en español. Es de por sí ya muy difícil como mujer tener acceso a la justicia. Como mujer indígena que además no habla español, lo es más. Porque además las comunidades indígenas viven geográficamente, culturalmente, todo marginadas y vulnerables. Hay otro tema que atraviesa esta obra y es la traducción, que está de alguna manera originalmente escrita en maya. Y pues cada lengua tiene sus recursos literarios que solo pueden ser apreciados cuando se leen en esa lengua en específico. Y sí, la traducción hace un gran trabajo, pero siempre se pierde un poquito, ¿no? Entonces, pues obviamente hay recursos o no sé, elementos lingüísticos que solamente pueden ser apreciados en maya y pues yo no soy hablante de maya ni de ninguna otra lengua indígena y eso como que me lleva a pensar en cómo en otras lenguas, sobre todo el francés, el alemán o el inglés, se exige que leamos las obras en su idioma original, pero no existe esa misma presión para las lenguas indígenas. No sé, pienso que Solo por ser mujer es una obra que da para muchísimas discusiones y es por eso que es muy importante leerla y conocer más de las literaturas indígenas. Y ya que hablamos de violencia de género, otra de mis lecturas favoritas de este año fue En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez. Esta es una novela histórica que narra la vida de las hermanas Mirabal, activistas durante la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Tanto esta lectura como la pasada me pusieron un poco en jaque porque, más bien no en jaque, sino como que me evidenciaron
me mostraron que hay muchas cosas sobre las que ignoro demasiado y no debería de ser así. Pero me gustó mucho conocer este episodio de la historia de República Dominicana, un poco de la vida de Patria, Minerva, María Teresa y su hermana Dedé. Algo que rescato de esta novela es que la voz narrativa va alternando entre las 4 hermanas y entre como distintos géneros. A veces solamente Patria hablando, por ejemplo, narrando. Y en otras son como extractos del diario, ya sea de Minerva o de María Teresa. Eso me gustó mucho porque permite que el lector aprecie y vaya como construyendo en su cabeza el proceso que cada una de las hermanas siguió desde su infancia hasta el momento en el que decidieron tomar un papel muy activo en la resistencia contra Trujillo. Me llamó mucho la atención que en Goodreads alguien decía que no le había gustado para nada esa historia, este libro, porque no era realista, por así decirlo, sino que Julia Álvarez había metido como mucho de su cuchara ahí, pero a mí, yo considero que eso también es en parte porque en las novelas históricas mostramos lo que los héroes, en este caso las heroínas, significan para nosotros, como nosotras también nos construimos una imagen de ellas, y es a partir de esa imagen que de alguna manera las honramos para conmemorar a las hermanas Mirabal, que eran llamadas las mariposas. Es que se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer. Además, creo que es muy importante rescatar y hablar de las mujeres que han construido las revoluciones. Por ejemplo, aquí en México se dice que hay muchas investigaciones que rodean al papel de la mujer en la revolución mexicana, y cómo es que de no ser por todo lo que las mujeres realizaron en ese momento, la revolución mexicana no se hubiera podido consolidar. Entonces, creo que es importante hablar de ellas, y esta historia me permitió sentirme mucho más cerca de las mariposas. Las siguientes 2 lecturas no son libros, no son un solo libro, son sagas que leí este año o continuaciones de sagas. Y la primera es la saga de los confines de Liliana Bodoc. Esta saga está conformada por 3 libros: Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego, del género de fantasía, y narran la historia de los confines y lo que sucede cuando estos se ven amenazados por la llegada de habitantes de las tierras antiguas, que además ya fueron dominadas por el antagonista, un ser oscuro llamado Misaines. Esta es una saga bien interesante y bien chida porque retoma el descubrimiento, invención, invasión o conquista de América para recrear un mundo de fantasía y narrar cómo es que este mundo lucha por su supervivencia. En esta saga vemos cómo se enfrentan cuestiones de historia, como con H mayúscula, cuestiones de identidad, de cosmovisiones que se enfrentan, de magia, poesía, literatura oral, formas de vivir. También vemos cómo muchísimos pueblos conforman un solo territorio y construyen su historia. De verdad es chidísima. Si les encantan las sagas juveniles o les gusta como toda esta onda de la invención y el descubrimiento de América y estos temas, les prometo que les va a encantar. Me emociono nada más de hablar de ella. No sé, me encantó. De verdad, creo que una de las mejores lecturas que he hecho, de mis lecturas favoritas en la vida. Y aún me falta leer un 4º libro, que si no mal recuerdo se titula Relatos de los Confines, y es una compilación de historias de este universo. Espero hacerlo pronto. Finalmente, la última de mis lecturas favoritas de este 2020 fue la segunda parte de la saga de Mundo Umbrío. Claro que sí.
Mundo Umbrío 2, La traición de Jaime Alfonso Sandoval. Este libro me fascinó porque si bien en el primero te explican como todo el problema general, cómo está configurado también un poco el mundo umbrío, en este te explican otros universos y otras cuestiones que atraviesan al mundo umbrío, a este lugar que habitan los vampiros. Eso es chidísimo, me encanta cómo Jaime Alfonso Sandoval se toma todo, o sea, como que se arma un universo súper complejo y súper detallado y lo plasma súper bien. Y algo que me gustó mucho es que la relación de los protagonistas, de Lina y de Gismundus, como que se muestra ya mucho más madura, ya pasaron como esta etapa del enamoramiento y de idealizarse el uno al otro, y ya empiezan como a enfrentar obstáculos juntos, pero son obstáculos que ya no tienen que ver tanto con afuera como con esta guerra que se aproxima, que sí los hay, pero también son cuestiones propias, por ejemplo de identidad, de cómo se perciben a ellos mismos, qué expectativas tienen de su relación y pues de sus vidas futuras. Además, Jaime Alfonso, o sea, como que arma esta historia súper compleja, pero no se olvida de que sus protagonistas son, a fin de cuentas, adolescentes que están empezando como a explorar esta cuestión del amor, de las relaciones, sus propios cuerpos, la calentura. En este libro van a aparecer cosas que ya van más allá de los besitos inocentes que se daban Lina y Gismundus en el primer libro, y eso es muy chido. Es muy chido que eso pueda aparecer en una saga juvenil, porque los personajes son mucho más que esa trama enorme, ¿no? No quiero decir mucho más, o sea, estoy bien emocionada y estoy todavía más emocionada porque ya pronto va a ser el lanzamiento de la tercera parte. Ya, por favor, coronavirus, deja que llegue a mí. Necesito ese libro para mantener mis ganas de vivir en este mundo. Y pues eso es todo por este video. Ojalá les haya gustado. Díganme si coincidimos en algunas lecturas o si algunas ya las habían realizado y qué les parecieron. Díganme si se van con alguna lectura pendiente y nos vemos muy pronto en otro video. Bye.